Les voy a presentar un reporte global que hemos hecho sobre el impacto de la COVID-19, que es la pandemia, y que ha hecho eso mismo. Ha evaluado el efecto de la pandemia en las personas con un enfoque específico, el que ya les hablaré, y también ha como reflexionado sobre qué evidencia existe a nivel internacional sobre políticas públicas que puedan hacer face a ese impacto. Entonces, para que sí, darles un poco del contexto, en este tipo de reportes lo que hacemos es como ver todos los datos que existan al nivel global para, por ejemplo, las encuestas laborales, las encuestas de hogares, hacerlas consistentes entre países y intentar estimar los impactos, y ya les contaré cómo hemos hecho en este caso. Normalmente utilizamos también los datos administrativos de los programas. Por ejemplo, acá vamos a enseñarles muchos resultados que tienen que ver con los datos de educación. Y hacemos estudios nosotros mismos de investigación y que realmente procuran, como si encontramos una cosa que no se sepa en la literatura, lo que hacemos es como esa evaluación nosotros mismos. Eso es así más o menos lo que hacemos, y ahora les voy a presentar nuestro último reporte, que es realmente sobre el impacto de la pandemia. Entonces, el reporte se llama Colapso y Recuperación porque es sobre esto mismo, es sobre cómo la pandemia del COVID-19 erosionó el capital humano y lo que se puede hacer para recuperar ese capital humano. Muchas veces, como nosotros pensamos en capital físico, en puentes, en escuelas, pero acá el enfoque es diferente, es en el capital humano en el sentido de las calificaciones, el poder de las personas, y es como la educación, los skills de las personas, y para los más desfavorecidos realmente son su principal posesión, su capital humano, lo que tienen de conocimientos de su educación y su salud, etcétera. O lo que mucha gente piensa cuando piensa en la pandemia es que ha sido un choque sin precedentes y que está como por detrás de nosotros. Ya pasó y no queremos pensar más sobre eso. Y lo que este reporte les dice es que eso no es una buena idea, que hay muchas como cicatrices que se quedaron y que no van a desaparecer por sí mismas, y que algunas generaciones que van a tener efectos como de longa duración, de largo plazo y muy significativos. Pero ahí, así en el principio que la mayoría de las personas tienen, cuando se habla en la pandemia, se habla, claro, en el aspecto muy, muy importante, y es como la pérdida final del capital humano, el número de muertes en exceso a la fecha de la pandemia, que fue de 20.4 millones. La contracción de la economía global que ocurrió, que fue de menos 3.5%. Y este punto muy importante es que en el mundo se venía observando una disminución de la pobreza extrema, pero lo que pasó fue que hubo una inflexión con la pandemia y que al final de 2021 teníamos 70 millones de personas adicionales viviendo en pobreza extrema, como que no estaban en pobreza extrema y que pasaron a estar en pobreza extrema. Y eso es como un punto de preocupación. Pero acá lo que estudiamos en esta investigación fue realmente lo que eso hace a los skills, a las calificaciones, a la salud, a este concepto más abrangente del capital humano de las personas. Entonces, en la primera parte hablamos sobre los impactos. Y cuando se piensa en impactos en desarrollo humano, tiene que pensarse que el capital humano de uno se construye a lo largo de la vida. Pero hay fases, hay partes de nuestra vida, de nuestro ciclo de vida, en que uno acumula más capital humano y como la formación de ese capital es más rápida que otras. Y desde la evidencia internacional muestra claramente que
en las fases iniciales, hasta los 25 años, son cuando hay como la parte de la acumulación del capital humano que es más rápida. Son muy, muy importantes en el sentido que son como una altura de gran riqueza, en que este proceso es muy acelerado. Y como es un proceso acumulativo, lo que hacen en primera infancia se revierte después en edad escolar, en jóvenes y en adultos. Si uno se olvida de estas fases más iniciales, va a tener después problemas de stock de capital humano en la parte más avanzada de la vida. Y eso es exactamente el enfoque de este reporte, porque estas son las fases más importantes para la formación de este capital humano. El enfoque de este reporte es en las personas que tenían al momento de la pandemia hasta 25 años. Y así, tomando cada una de estas fases de su vida, empezamos con la primera infancia. Lo que pasa es que en la pandemia hubo una disminución de los insumos esenciales para el desarrollo de los niños muy significativa. Aquí les damos el ejemplo de las vacunas. Acá está la vacuna para la tuberculosis y ven que en América Latina y el Caribe que hubo una disminución muy grande en la cobertura de vacunas de este tipo. Lo que nosotros estimamos es, viendo los datos que existen, se estima que hubo como 10 años de retroceso en la cobertura de vacunas para combatir enfermedades prevenibles a nivel global durante el 2020. Y lo que se ve también es que la recuperación no ha sido inmediata y que mismo en el 2021 no se observaba cualquier recuperación en América Latina y lo que era una preocupación grande. Otra preocupación grande, y esta como más en países más pobres, pero que también ocurrió, es que se observó una disminución de nacimientos en hospital o instituciones formales después del inicio de la pandemia en 17 países de ingresos bajos y medios. En América Latina tienen, por ejemplo, el caso de Haití, en que esto se observó mucho y con consecuencias para los bebés. Pero acá estamos pensando en insumos, como cosas servicios e insumos que hay que tener para tener una vida saludable, pero lo que nosotros también hemos visto es que en resultados de capital, de desarrollo en primera infancia, también se puede ver este impacto negativo. Acá, a la derecha, tenemos la disminución en asistencia preescolar de los niños con 5 años en puntos percentuales. Entonces, lo que hacemos es, y todo el reporte tiene esta lógica, es cuando utilizamos los microdatos, vamos en cada uno de los países del mundo, mirar los datos de los 10 a 12 años antes de la pandemia y hacemos una tendencia de evolución de, por ejemplo, de asistencia preescolar, entonces la porcentaje de los niños que están en preescola y después lo que hacemos es mirar como impacto de la pandemia la diferencia entre la asistencia preescolar, digamos en este ejemplo, observada en 2020 y 2021 comparada con la que sería de esperar caso todo hubiera continuado en la tendencia que se estaba observando. No puede ser solamente la diferencia entre el observado y antes y después de la pandemia, porque muchos indicadores estaban en una tendencia de mejoría. El preescolar estaba aumentando en muchos países y entonces hay que entender que mismo en la ausencia de la pandemia, ustedes tendrían una asistencia al ensino preescolar más alta que seguiría la trend que estaba siendo observada. Y ven que en muchos casos esta quiebra es muy acentuada. Vean Brasil, 16 puntos percentuales, Colombia, 12, México, 8. Entonces, si consideramos como la reducción global, hay como una reducción hasta 16% de la asistencia preescolar en niños de 5 años de edad y que es problemática también porque afectó mucho más los niños más pobres.
los que que pertenecían a familias con más dificultades tuvieron una reducción más grande de esta asistencia preescolar. Hubo también esta demora en la inscripción preescolar de los niños, o sea, acá en la gráfica de las matrículas por grados, vemos que a la edad de 5 años, antes de la pandemia, teníamos menos niños que estaban sin inscripción. Ahora muchos más, casi el 30%, se encontraban sin estar inscritos en la escuela. Y esto es muy preocupante porque si uno no va a la escuela va a tener como una situación diferente de preparación y de transición para la escuela primaria. Y ahí, como el indicador después, es qué esto hace al aprendizaje de los niños. Y acá lo que se estimó es que hay una caída de cerca de 40% de un año normal de aprendizaje fue perdido en, por ejemplo, Brasil, Chile y Uruguay. Y esto es como acá, si ven las gráficas, lo que estamos presentando es como la pérdida de aprendizaje, por ejemplo, que se ve utilizando los testes de proficiencia entre estos niños en Brasil, en Río de Janeiro, Chile y Uruguay. Y ustedes ven que las caídas de aprendizaje fueron muy grandes. Y acá en la gráfica abajo hay como si consideran los dos cohortes de niños, un cohorte de 2019 y el cohorte de la pandemia que tuvo las escuelas encerradas. Ellos han hecho el examen de competencias antes de entrar en la escuela y después, entonces en marzo y después en diciembre. Y ustedes ven el cohorte de 2020, que es en rosa, como se ve que está mucho más por abajo, o sea, el progreso que el niño tuvo en su aprendizaje ha sido mucho menor que lo que habrían tenido niños similares, pero que no habían pasado por la pandemia. Y eso tiene consecuencias. Entonces, una otra cosa que hicimos fue estudiar cuál es el impacto que esta pérdida de aprendizaje tiene en los ingresos futuros de estos niños. Porque uno sabe cuál es el retorno a las calificaciones y, como sabíamos, la pérdida de aprendizaje, uno puede después aplicar eso a la productividad y de ahí a los salarios. Y se estima que, por ejemplo, en Colombia y Brasil, que haya como caídas en la edad productiva cuando adultos de cerca de 9 a 15 mil dólares, lo que es muy importante. O sea, si no hacemos nada para aderezar este problema, como decía, estos niños van a estar peor preparados para la escuela primaria y después sucesivamente para la secundaria van a ingresar en el mercado de trabajo con una situación más desfavorable que les va a dar después peores salarios. Pasando ahora a la fase siguiente, entonces niños en edad escolar, lo que nosotros vemos es que usando los datos administrativos se estimó para cada una de las regiones del mundo la duración de los cierres escolares. Y ustedes ven acá que América Latina y el Caribe fue una de las regiones con cierres más prolongados de las escuelas, en promedio de 55 semanas. Acá en la gráfica de la derecha ven que en América Latina, como en todas las regiones, hay mucha diferencia entre países. Tenemos acá Honduras con cierres muy altos y Uruguay con cierres de menos semanas, casi un tercio de Honduras. Y un análisis que hemos hecho es si esto estaría correlacionado con cosas como el ingreso del país o la gobernanza del país. Y como ustedes ven acá plotando, poniendo los países y la duración de los cierres contra el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita, que podemos concluir no hay cualquier asociación, es como una nube. Y cuando lo que correlacionamos con la gobernanza, el mismo, no hay cualquier relación entre los dos, es como una nube. Entonces, es como una decisión que se tomó en diferentes países, pero muchas veces la razón no ha sido ni el ingreso del país ni la gobernanza.
Y esto tuvo consecuencias porque 1.000 millones de niños en países de ingresos bajos y medios han perdido como un año escolar presencial. Solo en América Latina, 93 millones de niños perdieron un año escolar. Entonces, esto es como muy preocupante porque acá en la derecha lo que hacemos es, vamos a tomar todos los estudios académicos del mundo que estiman las pérdidas de aprendizado durante la COVID. Y vamos a plotear lo tiempo de cierre de escuelas y lo que han sido las magnitudes que lo estimaron de pérdida de aprendizaje. Y ustedes ven que está todo muy sobre esta línea de 45 grados, lo que quiere decir que por cada mes que las escuelas tuvieron paradas, fue un mes de pérdida de aprendizaje. O sea, fueron hechos muchos esfuerzos de escolar a distancia, pero lo que se pasa es que cuando los niños no estuvieron en la escuela, no aprendieron nada. Eso es lo que los estudios demuestran y esto es muy, muy grave. Y esto también tiene implicaciones para esta generación. Entonces, una vez más, haciendo la proyección de lo que esto significa para los salarios de las personas, como estos jóvenes se estima que tendrán una pérdida de ingresos cuando adultos a lo largo de su vida de cerca de 7%, lo que es grande. Y lo que también es muy, muy interesante y preocupante es que cuando miramos lo que pasó en lugares a donde sabemos de la pérdida de aprendizaje por edad, por ejemplo, del niño, lo que vemos es muy preocupante, es que esas pérdidas de aprendizaje fueron aún peores entre los niños más jóvenes. Acá tenemos en la gráfica a la derecha las pérdidas que ocurrieron entre niños en grado 5, grado 9 y grado 12, y ustedes ven que la pérdida ha sido más acentuada, más fuerte entre los niños más jóvenes del grado 9, y eso es algo que nos debe preocupar mucho. Y mucho también nos debe preocupar lo que se evidencia acá en estas dos gráficas. Acá es la pérdida de aprendizaje durante la pandemia, pero por nivel socioeconómico de la familia del niño. Y lo que ustedes ven es que cuanto peor el nivel socioeconómico, mayor la pérdida de aprendizaje. Tenemos eso en los Estados Unidos y tenemos eso en Argentina también. Y además, un punto muy, muy importante es que estas pérdidas vienen en el topo, por arriba, de una situación en que la calidad de la educación ya era problemática. Hay este concepto de Learning Adjusted Years of Schooling, entonces años de escolaridad, pero ajustados por el aprendizaje. Y lo que se pasaba era que por la calidad de la educación en América Latina, la escolaridad, ya había cuando 4.2 años de escolaridad perdidos antes de la pandemia por la baja calidad. ¿Qué hace la pandemia? Aumenta aún más este problema y ahora hay los 4.2 más 0.9 años de escolaridad ajustados por aprendizaje perdidos, lo que es muy importante. Y todo esto se debe más a las pérdidas de aprendizaje que a la deserción escolar. Y eso fue un hecho estilizado que fue sorprendente. Mucha gente creía que lo que estaba pasando era que los niños estaban abandonando la escuela y lo que nosotros verificamos con la evidencia es que no, esas pérdidas de aprendizaje son más causadas por realmente el aprendizaje, no tanto por la deserción escolar. Bueno, entonces vamos ahora a los jóvenes. ¿Qué pasó? En términos de empleo, ustedes saben, la tasa de desempleo cayó mucho durante la pandemia, pero lo que distingue muchos países es que algunos recuperaron mientras otros no. Y el ritmo al cual
la tasa de empleo de los jóvenes recuperó, en muchos casos fue muy diferente de la tasa a que el empleo entre los adultos recuperó. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue mirar las Labor Force Surveys del mundo y ver, como les decía, la proyección de lo que sería el empleo entre adultos y jóvenes basado en las observaciones en lo que se pasó en la economía en los 12 años que precedieron la pandemia y comparar eso con lo que fue observado durante la pandemia. Entonces, ven acá el caso de Brasil y Colombia con pérdidas significativas en el momento de la pandemia para los adultos y los jóvenes, pero una diferencia crucial. Mientras en Brasil el empleo entre los jóvenes y los adultos se recuperó en el segundo cuarto de 2021, ya estaba recuperado, en Colombia no. Y países como la África del Sur, por ejemplo, la diferencia es aún más grande. No está como en plató, no logró volver de abajo. Entonces, como tomando estos problemas de que les hablaba de la primera infancia, de la pérdida de aprendizaje, de las pérdidas de asistencia a la preescuela, pasando después por las personas en edad escolar, los niños que estuvieron con las escuelas cerradas, que por cada mes que la escuela cerró, el niño perdió un mes de aprendizado, y esta cuestión de los jóvenes que estaban como ingresando en el mercado de trabajo, que no lograron empleo, otros estaban como con empleos con vínculos menos fuertes y fueron displaced. Entonces, ahora vemos como cuál fue la respuesta. Y lo que vimos cuando hacemos una revisión de todas las respuestas de los países del mundo, lo que verificamos es que la mayoría de las respuestas de los gobiernos fueron muy sectoriales y muy específicas y muy insuficientes de alguna manera para cubrir todas las dimensiones del capital humano. Entonces, lo que la mayoría de los países implementó fue como programas de educación o de salud, pero separadamente. Y muy pocos tomaron estas como respuestas intersectuales integradas. Y lo que es cierto es que para algunas cosas, para algunos de los problemas, una respuesta de salud es adecuada, para otros una respuesta de la escuela y de la educación es adecuada, pero hay muchos problemas que surgieron durante la pandemia que necesitan como la coordinación de, por ejemplo, la educación con la asistencia social o la educación con el trabajo, con la asistencia social y con la salud. Entonces, a veces esta coordinación, y acá damos algunos ejemplos concretos, faltó y era muy importante para revertir esta pérdida que les hablábamos. Entonces, con este panorama, ¿qué políticas se pueden poner en práctica? Como vamos al problema que les hablamos. En la primera infancia, como lo que vimos es que hay estas brechas que se amplifican con el tiempo, estas brechas de la formación de habilidades cognitivas. ¿Y qué hacer entonces? Para los niños más chiquitos es muy importante el enfoque en la estimulación y en la nutrición en la casa. ¿Qué tipos de programas hay y son implementados en el mundo? Muchos estos programas de educación de padres en que hay como una actividad comunitaria y visitas al domicilio en que se conversa sobre la importancia de la lectura, se practica algunas actividades de estimulación de niños, etcétera. Pero hay también esta parte que en algunos países hubo más problemas de nutrición, en ese sentido más suplementación nutricional, pero hay también toda esta parte de transferencias monetarias para poder tener los recursos suficientes para la nutrición y para dar el mejor a sus hijos. Por otro lado, para los más de la edad de preescolar, es necesario. Lo que pasó es que muchas de las escuelas en los países en desarrollo eran privadas y cuando ha venido la pandemia cerraron. Entonces, ya la provisión de ensino preescolar era baja en los países en desarrollo y más baja se quedó con la salida de muchos proveedores de esos servicios del sector privado. Entonces, ampliar esta provisión
en las instalaciones existentes y también entre la fuerza laboral necesaria para estar con los niños especializada es una prioridad. Un otro es como para recuperar esta parte cognitiva, es muy importante incorporar habilidades socioemocionales en los planos de estudio, lo que es como algo que tiene demostrado por la evidencia empírica que es muy, muy importante para preparar a los niños para la transición de la escuela primaria. En esta transición, esta es como la evidencia internacional demuestra que los momentos en la vida de los niños en que transitan entre ciclos, sea entre la preescuela y la primaria o la primaria y la secundaria, son momentos muy, muy importantes porque definen la integración y después cuando son más grandes definen el abandono escolar. La mayor parte del abandono escolar se hace en las transiciones. Entonces, preparar muy bien esta transición es muy importante. En los niños en edad escolar, bueno, después de hablarles del grande que han sido estas pérdidas de aprendizaje, es muy importante como hacer medidas para recuperar, para remediar estas pérdidas de aprendizaje y minimizar esta deserción escolar que hubo. Entonces, por un lado, aumentar y proteger la instrucción y la participación escolar, lo que tiene la parte de ampliar la jornada o el año escolar, lo que tiene la parte de monitorear los estudiantes que están en riesgo de deserción, pero tiene también toda la parte de demanda. Nosotros podemos tener la mejor escuela del mundo, pero hay que, para medir el impacto de esa escuela es importante que sea utilizada y sea utilizada por las personas que queremos beneficiar, incluyendo los más pobres. Entonces, es muy importante proporcionar incentivos para que los jóvenes asistan a la escuela y no abandonen la escuela. Es también muy importante mejorar la instrucción para este sentido de mejorar el aprendizaje y cómo adaptarla al nivel de los estudiantes, porque ahora vamos a tener en la escuela estudiantes de nivel diferente porque unos tuvieron la pandemia y otros no. En países como en la India o en la Colombia, estas tutorías de recuperación y remedial están teniendo mucho suceso en que los niños una parte del día, al final del día, tienen como una tutoría muy como con menos gente en la clase, que no siempre es dada por profesores, pero que está como muy direccionada para recuperar el aprendizaje con enfoque en la parte fundamental de la lectura y la matemática. Y bueno, toda la parte de enfocarse en fundamentos y simplificar el currículo para que realmente esta parte de capacidad de lenguaje y de matemáticas esté como muy sólida y partilhada por todos. En el caso de los jóvenes, lo que hay que hacer es como este enfoque en las pérdidas de empleo, pero también en los jóvenes que van a tener las cicatrices peores, que eran los que estaban transitando de la escuela al mercado de trabajo. Para esos hay algunas políticas específicas, pero tenemos países diferentes. Tenemos países en que el empleo adulto, ni el empleo adulto, ni el de los jóvenes se han recuperado. Ahí hay un problema de demanda de trabajo y toca hacer políticas contracíclicas y de apoyo a las empresas formales e informales para impulsionar la demanda por trabajo. Pero hay también algunos países, como documentamos, en que los adultos, el empleo de los adultos se recuperó, pero el de los jóvenes no. Ahí hay como los temas son diferentes en términos de política pública. Ahí hay más como oportunidad para enfoque en los jóvenes de crear oportunidades de experiencia laboral, desarrollo de habilidades impulsionado por la demanda. ¿Y qué estoy diciendo exactamente? Pasantías pagadas, subsidios a la contratación, capacitación y certificación de habilidades para los jóvenes y como ayuda a buscar el empleo, así como programas de emprendedurismo juvenil. Ahí ya no es como un problema de demanda para todos, hay demanda en el mercado, pero es como programas especiales para que permitan a los jóvenes crear experiencia profesional para que se puedan finalmente integrar en el mercado de trabajo esta generación que tuvo más dificultad. Y claro, como hubo esta crisis, más crisis va a haber y este es esta apología que yo decía que es muy importante tener programas que no sean solo de salud, no sean solo de educación, no sean solo de asistencia social, pero en que estos sectores comuniquen entre ellos mismos
una cosa que la evidencia demostró es que los países que tenían estos sistemas integrados, en que los sectores conversaban unos con los otros, en que una persona tenía una familia, tenía como una entrada única para todos los programas sociales del país, que eran más eficientes. Entonces, países como la Turquía o Brasil tienen ya sistemas de información social en que tienen registros de varios tipos de programas y sectores y después logran hacer como un perfil de la persona y apoyarla de una forma más eficiente. Eso necesita una recolección de datos, de informaciones sobre los individuos, pero sean transversales, que den para varios registros entre sectores. Y implica también construir sistemas de gestión de políticas públicas que sean transversales con presupuestos comunes, intersectoriales, etc. Y es importante también, porque aunque se haga todo eso, va a haber brechas y envolver el sector privado para hacer face a estos aumentos de demanda que van a generar una brecha es muy importante. Un otro mensaje que el reporte nos deja es que nosotros hemos estado comparando, ok, teníamos una lista muy grande de recomendaciones, de políticas que eran necesarias, pero sabemos que los gobiernos no pueden hacer todo y ni todo al mismo tiempo. Entonces, lo que hemos analizado es como dentro de las cosas, las políticas que son necesarias, cuál es el coste fiscal de esa política, cuál es la complejidad de implementación y cuál es el compromiso político exigido. Los costes finales es como de las publicaciones de investigación, tienen normalmente un cost per beneficiary, entonces eso fue lo que utilizamos allá. Y lo que vemos es que, por ejemplo, ustedes tienen casos como la reapertura de las escuelas, que exige un compromiso político muy fuerte, pero la complejidad de implementación es muy baja. O sea, si uno decreta que se van a abrir las escuelas, se abren las escuelas. Pero el contraste es muy grande, como por ejemplo el caso de ofrecer pasantías a los jóvenes. Ahí el compromiso político es menor, como la objeción de la población será menor, pero tienen alguna complejidad de implementación. Y esto que les decía de estas plataformas informáticas, sistemas de pagos transversales entre programas, ahí los costes fiscales son bajos, los costos fiscales no es el problema mayor, pero es muy importante tener en consideración la complejidad de implementación. Y en ese sentido, cuando uno está yendo para esta política, tiene que tener como en consideración que tiene que tener recursos fiscales, pero también recursos para ayudarlo en la implementación. Entonces, teniendo dicho todo esto, viendo cuán grande el impacto de la pandemia ha sido y sabiendo que las personas menores de 25 años de hoy representan 90% de la fuerza laboral en 2050, ¿qué se debe hacer? Bueno, primero un mensaje de esperanza. Lo que vemos por la evidencia internacional es que sí, las políticas pueden recuperar las pérdidas que existieran, pero si actuamos en solo una dimensión para, por ejemplo, los niños más jóvenes o los jóvenes apenas, no vamos a lograr cerrar todas las brechas. Del mismo modo, si solo apoyamos a través de la educación, no vamos a cerrar problemas de otra orden que necesitan la salud, el apoyo del empleo o de la salud. Y lo que vimos también es que como hay un doble burden, porque todas estas pérdidas han venido en el topo adicionales a problemas ya muy grandes en los sectores sociales en muchos países y que nos dan un sentido de urgencia. Bueno, entonces, y que claro, como hay esta característica acumulativa del capital humano, cuanto más tiempo dejamos pasar, más el niño que sufrió en la primera infancia va a tener dificultades en la escuela. Un niño que no sepa sumar también no va a aprender a multiplicar, etcétera, y como más grave es la situación. Entonces, hay este sentido de urgencia y este sentido de que por más que uno quiera
poner por atrás de las cuestas, no pensar en la pandemia, porque realmente la parte de urgencia de salud pública ya es diferente ahora. Es importante saber que hay como estos efectos que son de largo plazo y que son muy localizados y que es como un deber nuestro hacer todo para enfrentarlos. Así, el reporte lo pueden encontrar en inglés en este QR code, en español en el del medio y en portugués en el de la derecha. Y bueno, les dejo con muchas gracias y como con este mensaje de esperanza que realmente la pandemia llevó a un colapso del capital humano, pero que transformar este colapso en recuperación es posible, pero debe empezar ahora. Gracias.